Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. Gabriel Rivas abrió los ojos entre el humo espeso y el olor metálico de la sangre. Su nave, o lo que quedaba de ella, era apenas un esqueleto humeante clavado en la tierra agrietada de aquel planeta salvaje. El zumbido en sus oídos era ensordecedor, pero lo que lo hizo ponerse en pie a la fuerza fue el sonido de pasos, pesados, seguros, acercándose entre los restos. Se giró, el rifle aún humeante en sus manos, justo a tiempo para ver una silueta entre la bruma rojiza. La reconoció de inmediato. No por su rostro, que ahora estaba ensombrecido por una máscara rota, sino por la manera en que se movía, ligera, letal, arrogante. Azara Belk, la asesina del Consejo Oscuro. Su enemiga jurada. Ella también lo vio. Se detuvo, con la hoja curva de su arma alienígena apuntando directamente a su pecho. El corazón de Gabriel bombeaba furioso en sus sienes. Sus dedos se tensaron en el gatillo. El primer error sería mortal. Ninguno se movió durante largos segundos. Solo el viento, silbando a través de los restos calcinados, rompía el silencio. Luego, de la espesura más allá de los árboles retorcidos, surgió un rugido gutural, inhumano. Algo venía hacia ellos. Algo grande. Gabriel apenas tuvo tiempo de ver las sombras que se deslizaban entre la maleza antes de que su instinto tomara el control. Se apartó, rodando hacia un costado, mientras Azara saltaba ágilmente hacia atrás, sus reflejos afilados como cuchillas. Una bestia, enorme, cubierta de espinas y con fauces relucientes, irrumpió en el claro donde se encontraban. Disparar a la criatura no era opción. Era demasiado rápida. Demasiado salvaje. En un parpadeo, Gabriel y Azara se lanzaron hacia la misma dirección, chocando hombro con hombro, corriendo sin mirar atrás, impulsados únicamente por la urgencia brutal de sobrevivir. La selva era un laberinto de raíces negras y troncos que parecían moverse por voluntad propia. La humedad pegajosa los envolvía, dificultando cada respiro. Cada zancada era una batalla contra el terreno, contra el agotamiento, contra el miedo visceral que les carcomía el interior. Cuando por fin se detuvieron, jadeantes, cubiertos de sudor y barro, se encontraron de nuevo frente a frente. Gabriel alzó su rifle. Azara levantó su cuchilla. Los rugidos lejanos recordaron a ambos que no estaban solos, que no podían permitirse luchar, todavía. Gabriel bajó lentamente su arma. Azara, tras una fracción de duda apenas perceptible, hizo lo mismo. No había tregua formal. No había palabras. Solo una comprensión fría, necesaria, sellada en un cruce de miradas tensas. No era una alianza. Era supervivencia. Y en ese mundo hostil, sería todo lo que tendrían. El día amaneció con un cielo de un rojo hirviente que parecía arder sobre sus cabezas. Gabriel y Azara avanzaban en silencio por la jungla cerrada, sus cuerpos tensos, los sentidos aguzados. Cada crujido entre las hojas, cada sombra que se movía en su periferia, los mantenía al borde de la violencia. No confiaban el uno en el otro. No podían. Gabriel recordaba bien las imágenes de sus compañeros caídos, víctimas del filo rápido de Azara. Ella, por su parte, no olvidaba que él había destruido bases enteras del Consejo Oscuro, rompiendo cadenas que ella misma había forjado con su sangre. Pero ahora, rodeados por un mundo que parecía odiarlos, que parecía querer devorarlos en cada paso, se veían obligados a caminar lado a lado. Gabriel lideraba el camino, machete improvisado en mano, apartando raíces negras y lianas afiladas que parecían latir. Azara lo seguía a corta distancia, sus ojos dorados no se apartaban de su espalda. Cada tanto, giraba la cabeza, vigilando los flancos, asegurándose de que no los emboscaran. No era protección. Era pura necesidad. Cuando el sol alcanzó el cenit, encontraron un riachuelo turbio corriendo entre rocas cubiertas de musgo. Se detuvieron a beber, sin bajar jamás sus armas. Gabriel se agachó, cuenco de manos, mientras Azara analizaba el entorno, su cuchilla lista para cualquier amenaza. El agua sabía a óxido y tierra vieja, pero apagó la sed brutal que les quemaba la garganta. Gabriel se incorporó, limpiándose la boca con el dorso ensangrentado de la mano. Sus ojos se cruzaron con los de Azara, y por un segundo, el odio ancestral pareció titubear bajo el peso de algo más urgente, más humano.
el cansancio. Siguieron adelante, bordeando el riachuelo, adentrándose más en la espesura. Los sonidos de las bestias merodeando nunca se apagaban, pero parecían mantenerse a una distancia prudente. Como si esperaran. Como si midieran sus presas. El hambre pronto comenzó a carcomerles el cuerpo. No había rastro de frutos ni de presas pequeñas. Solo hojas venenosas, raíces amargas y criaturas que no se atreverían a enfrentar en su estado. Cuando el sol comenzó a caer, proyectando sombras alargadas sobre el suelo desigual, Gabriel se detuvo. Un claro. Pequeño. Apenas defendible. Mejor que nada. Sin hablar, comenzaron a levantar una improvisada barricada con ramas rotas y piedras. Gabriel, cansado pero metódico. Azara, rápida y silenciosa como una sombra. Se movían como engranajes forzados a funcionar en la misma máquina. Sin confianza, pero sin alternativas. Cuando la noche cayó sobre ellos como un manto denso y húmedo, se sentaron espalda contra espalda, sus cuerpos exhaustos, las armas descansando en su regazo pero listas para ser alzadas en un suspiro. El fuego que Gabriel había conseguido encender era apenas una brasa temblorosa, insuficiente para ofrecer verdadera seguridad, pero suficiente para mantener a raya a las criaturas más cobardes. Durante horas no se dijeron una palabra. Solo escuchaban la respiración del otro, el crujido lejano de las bestias, el zumbido sordo de los insectos invisibles. Gabriel cerró los ojos, permitiéndose un instante de debilidad, y en ese momento sintió el roce apenas perceptible de la espalda de Azara contra la suya. No fue un gesto de afecto. Fue un recordatorio. Ambos seguían vivos. Ambos seguían luchando. Y en ese mundo hostil, eso era lo único que importaba. La noche era un océano de sombras que parecía tragárselo todo. Gabriel no había podido dormir. Cada crujido entre los árboles, cada susurro del viento le recordaba que aquí, cualquier error significaba morir. A su espalda, el cuerpo de Azara seguía firme, aunque percibía en ella una rigidez que no era simplemente vigilancia. Era la tensión de un cazador obligado a confiar en su presa. Y viceversa. El frío se intensificó a medida que la noche avanzaba. Un frío brutal, antinatural, que parecía brotar del mismo suelo y filtrarse en sus huesos. Gabriel se abrazó a sí mismo, maldiciendo en silencio su falta de preparación. El traje de combate, rasgado y manchado de sangre, ya no ofrecía protección. De repente, sintió un movimiento detrás de él. Instintivamente apretó el rifle, pero no llegó a levantarlo. Azara, silenciosa como siempre, se había girado. Lo miraba bajo la luz escasa de la brasa agonizante. Su rostro era una máscara dura, pero sus labios temblaban ligeramente. Sus ojos dorados, fríos hasta entonces, tenían ahora una sombra que Gabriel no supo identificar de inmediato. Sin decir una palabra, Azara se deslizó junto a él, acortando la distancia entre sus cuerpos. Gabriel, sorprendido, se tensó. Podía sentir el calor de ella, podía oler su piel, una mezcla de metal, sudor y algo salvaje. Ella no pidió permiso. No dio explicaciones. Simplemente se apoyó contra él, envolviéndolo con su cuerpo, atrapando su calor, obligándolo a aceptar una cercanía que días atrás habría sido impensable. Gabriel tardó un momento en reaccionar. Todo su entrenamiento le gritaba que se apartara, que no confiara. Pero su instinto, esa voz más antigua, más profunda, le ordenó quedarse quieto. El roce de la piel de Azara, apenas cubierta por la armadura maltrecha, encendió un fuego inesperado en su interior. No era deseo ciego. Era algo más crudo, más primitivo, la necesidad desesperada de calor, de contacto humano, de algo que le recordara que seguía vivo. Durante largos minutos, ninguno se movió. La respiración de Azara se sincronizó con la suya, lenta, medida, tensa. Gabriel sintió su mejilla rozar su cuello, su mano apoyarse brevemente sobre su pecho, como buscando confirmar que su corazón latía. Él no la apartó. No dijo nada. Simplemente cerró los ojos y permitió que el cansancio y el frío los unieran en una tregua silenciosa, frágil como el cristal. La noche continuó su avance implacable, y con ella, una sensación extraña creció entre los dos. No confianza. No perdón. Solo la certeza de que, de algún modo, estaban atados ahora por algo que ni la muerte había podido cortar.
Cuando el alba comenzó a teñir de púrpura el horizonte, Gabriel abrió los ojos. Azara seguía allí, aún dormida o fingiendo dormir, su respiración cálida contra su piel. Y en ese instante, supo que algo había cambiado irremediablemente entre ellos. Algo que ni las heridas, ni la guerra, ni el odio podrían borrar. La mañana llegó demasiado pronto. Gabriel se despertó al sonido de un disparo. No uno aislado. Varios, seguidos, estallando como latidos de guerra en la distancia. Azara ya estaba de pie, la hoja curva en su mano derecha, el rostro endurecido. Ni una palabra. Solo un cruce de miradas rápido, afilado, y los dos se lanzaron a recoger sus armas improvisadas. El respiro que habían compartido durante la noche quedaba atrás, arrasado por el instinto de supervivencia. No tuvieron que esperar mucho. Desde la espesura emergieron siluetas armadas, cuerpos recubiertos de armaduras oscuras, viseras opacas que ocultaban rostros sin alma. Mercenarios. No eran rescatistas. No eran aliados. Eran la sentencia de muerte enviada por aquellos que no toleraban que ni Gabriel ni Azara siguieran respirando. Gabriel disparó primero. Su rifle chisporroteó, abatiendo a un enemigo que apenas había levantado el arma. Azara se deslizó como un relámpago, su cuchilla arrancando un grito desgarrado de otro atacante antes de que el sonido se apagara en un gorgoteo seco. La emboscada se convirtió en una batalla frenética. Las bestias de la selva, asustadas por la violencia, aullaban en la lejanía. La sangre manchaba la tierra, mezclándose con el barro espeso. Gabriel cubría a Azara, su puntería precisa, brutal. Cada vez que ella se lanzaba hacia adelante, él barría a sus flancos con fuego letal. Cada vez que Gabriel quedaba expuesto, Azara giraba, su cuchilla brillando en arcos mortales para protegerlo. Ya no había espacio para la desconfianza. Solo para el instinto de luchar juntos o morir. Una explosión sacudió el claro, lanzando a Gabriel de espaldas contra el suelo. El rifle voló de sus manos. Mareado, con un pitido ensordecedor en los oídos, apenas distinguió la silueta de un mercenario acercándose, el cañón de su arma apuntándole directo al rostro. Antes de que pudiera moverse, Azara se interpuso. Con una velocidad casi imposible, bloqueó el disparo con su propia hoja, desviándolo a centímetros de Gabriel. Luego giró sobre sí misma y hundió la cuchilla en la garganta del atacante. Gabriel la miró, aturdido. Azara, de pie sobre él, respirando con dificultad, su armadura destrozada, sus ojos ardientes. No tuvo tiempo de agradecerle. Otro grupo irrumpió desde la derecha. Más armados. Mejor organizados. Gabriel recogió su rifle y se puso de pie tambaleándose. Se encontraron espalda contra espalda, rodeados. Sabían que no saldrían de esta luchando por separado. La primera ola llegó. Gabriel disparaba sin cesar, pero el cargador pronto se vació. Maldijo, lanzando el arma como un proyectil contra el rostro del enemigo más cercano, ganando segundos preciosos. Azara gritó algo en su idioma natal, palabras que sonaban a furia pura, y se lanzó a la carga. La segunda ola fue diferente. Más brutal. Mejor entrenada. Gabriel recibió un golpe en el costado que lo hizo jadear, el dolor vibrando en sus costillas rotas. Azara cayó de rodillas un instante cuando una bala le rozó la pierna, pero se incorporó con un rugido, su cuchilla dibujando muerte en el aire. Cuando por fin el último enemigo cayó, el silencio fue absoluto. Solo el crepitar de las armas abandonadas, el gemido del viento, el murmullo lejano de la selva. Gabriel, tambaleándose, buscó a Azara con la mirada. La encontró de pie entre los cuerpos, temblando, la hoja aún goteando sangre. Se acercó a ella, despacio, ignorando el dolor que punzaba en cada parte de su cuerpo. Cuando estuvo a un paso de distancia, Azara levantó la vista. Sin una palabra, le tomó el rostro con manos temblorosas, como si temiera que fuera una ilusión. Sus ojos, normalmente tan fríos, estaban llenos de una emoción que Gabriel no había visto jamás en ella. «Nunca juré lealtad a nadie», susurró, la voz ronca, apenas un soplo entre el viento, «hasta ahora». Gabriel no respondió. No con palabras. La atrajo hacia sí con una brusquedad que fue más necesidad que ternura, y la besó. Un beso brutal, cargado de ira,
de miedo, de algo tan profundo que no podía ser negado. Azara respondió con igual fuerza, sus dedos clavándose en sus hombros, aferrándose a él como si pudiera salvarse de todo lo que había perdido. Bajo el cielo rojo como la sangre, entre cadáveres y ceniza, Gabriel Rivas y Azara Belk sellaron una promesa que ya no pertenecía a ningún bando, a ningún ejército, a ninguna guerra. Solo a ellos. El sol estaba alto cuando Gabriel y Azara, exhaustos pero vivos, divisaron las ruinas. Eran restos de una ciudad olvidada, esparcidos como huesos rotos sobre el terreno reseco. Torres colapsadas, templos devorados por la selva, fragmentos de civilización cubiertos por musgo y raíces. Caminaron entre las piedras gastadas, sus pasos lentos, los cuerpos maltrechos tras la batalla reciente. Cada rincón de las ruinas parecía observarlos en silencio, como si aquel lugar recordara guerras mucho más antiguas que la suya. Necesitaban un refugio. Un lugar desde donde enviar una señal de rescate, o si eso fallaba, una fortaleza improvisada para resistir. Encontraron lo que buscaban en el corazón de las ruinas, un antiguo edificio de muros gruesos y techo parcialmente intacto. ¿Era un templo o un bastión? No podían saberlo, pero era defendible. Mientras Gabriel inspeccionaba el perímetro, Azara subió a una plataforma derruida. Desde allí, su vista alcanzaba el horizonte desierto. No vio movimiento. No vio esperanza. Solo vacío. El crepitar del comunicador de Gabriel rompió el silencio. Una señal débil, distorsionada, apenas un murmullo entre interferencias. Su rostro se endureció. No era una señal de rescate. Era una advertencia. Venían más. Un enjambre de transportes atmosféricos cruzaba el cielo plomizo en dirección a las ruinas. Tropas del Consejo Oscuro, armadas y dispuestas a terminar lo que sus mercenarios no pudieron. Esta vez no venían a capturarlos. Venían a aniquilarlos. Gabriel corrió hacia Azara. No hicieron falta palabras. Ambos lo entendieron al instante. No había retirada. No había refugio. Solo guerra. Reunieron lo que quedaba de su equipo: armas dañadas, granadas improvisadas, cuchillas melladas. Prepararon trampas simples, aprovecharon los escombros para crear barricadas, colocaron puntos de cobertura en las entradas más expuestas. Cada movimiento era rápido, preciso. No había tiempo para el miedo. La primera nave descendió con un rugido ensordecedor, levantando torbellinos de polvo y fragmentos. Decenas de soldados se desplegaron, todos cubiertos con armaduras negras, avanzando en formación cerrada. Gabriel disparó primero. Su bala atravesó el casco de un soldado, derribándolo. Azara, desde su posición elevada, lanzó cuchillas afiladas que destellaban como meteoros mortales, cortando líneas entre los atacantes. Los enemigos respondieron con fuego cerrado. Las balas chisporroteaban contra las piedras, arrancando esquirlas y obligándolos a moverse de cobertura en cobertura. Gabriel sintió el ardor de una bala rozándole la pierna, pero no se detuvo. Azara cayó de espaldas al recibir un impacto en el hombro, pero se levantó de inmediato, la mirada en llamas. La segunda oleada fue más brutal. Lanzacohetes destrozaron parte de las barricadas. La fuerza del impacto lanzó a Gabriel contra una columna rota. Azara gritó su nombre, una nota de pánico quebrando su habitual frialdad, y corrió hacia él, esquivando disparos. Gabriel tosió sangre, pero alzó el puño, negándose a caer. No ahora. No mientras ella siguiera luchando. Se apoyó en Azara para incorporarse. Su sangre manchaba su ropa, pero sus ojos seguían brillando con una furia imposible de apagar. Ella lo sostuvo con fuerza, su cuerpo firme contra el suyo. Sin soltarlo, lanzó una mirada feroz hacia los enemigos que avanzaban. Él, jadeando, apretó los dientes y recargó su arma. No peleaban por gloria. No peleaban por banderas. Peleaban por algo mucho más simple. Mucho más salvaje. Peleaban por ellos. La tercera oleada descendió con naves más pequeñas, más rápidas. Tropas de élite, enviados para acabar lo que los demás no pudieron. Gabriel y Azara no retrocedieron. Disparaban, golpeaban, mataban como una extensión del otro. Una danza violenta, perfecta en su brutalidad. Cada vez que Gabriel caía, Azara estaba allí para levantarlo.
Cada vez que Azara flaqueaba, Gabriel era su escudo. La batalla se extendió durante horas. Cuando por fin el último enemigo cayó, cuando el último disparo resonó en el eco sordo de las ruinas, Gabriel se dejó caer de rodillas, jadeando, con las manos ensangrentadas apoyadas en la piedra. Azara se dejó caer a su lado, igual de rota, igual de viva. Durante un largo momento, solo se miraron. El mundo a su alrededor era un mar de cuerpos y humo, un cementerio de acero y huesos. Gabriel alzó la mano, y Azara, temblando, la tomó entre las suyas. En ese contacto, frágil pero irrompible, sellaron un pacto silencioso. No un juramento de guerra. No un juramento de venganza. Un juramento de vida. Y aunque el cielo sobre ellos seguía siendo rojo y las ruinas seguían ardiendo, por primera vez desde que llegaron a aquel planeta maldito, supieron que no estaban solos. No volverían a estarlo nunca más. Los cuerpos yacían dispersos como hojas marchitas bajo el cielo púrpura, mientras un viento lento barría las cenizas de la batalla. El aire olía a fuego, a metal quemado, a la cruda realidad de haber sobrevivido donde otros cayeron. Gabriel se apoyó en los escombros, respirando con dificultad. Su cuerpo era un mapa de heridas y moretones, pero su corazón, por primera vez en mucho tiempo, latía con algo más que rabia o miedo. Latía con propósito. Azara estaba de pie unos metros más allá, su silueta recortada contra la luz menguante del sol. Su armadura estaba hecha jirones, su piel marcada por cortes y quemaduras, pero en su postura había algo inquebrantable. Un fuego que ni el Consejo Oscuro ni la muerte misma habían podido apagar. Gabriel caminó hacia ella, cojeando ligeramente. A cada paso, sentía el peso de lo que habían dejado atrás, pero también la ligereza de lo que habían encontrado en medio de la ruina. Cuando estuvo cerca, Azara se giró para enfrentarlo. No había hostilidad en sus ojos dorados. No había el filo de la asesina que una vez lo había cazado por órdenes de un imperio podrido. Solo quedaba ella, la mujer que había elegido luchar a su lado, que había salvado su vida sin pedir nada a cambio. «No podemos quedarnos aquí», dijo Gabriel con voz ronca, rompiendo el silencio. Azara asintió. No hizo falta hablar de planes ni de estrategias. Ambos sabían que este planeta, hostil e implacable, sería su hogar hasta que pudieran construir algo mejor. Juntos, exploraron el interior de las ruinas, buscando un refugio más sólido. Encontraron una sala enterrada, una bóveda olvidada donde la piedra aún resistía el paso del tiempo. Allí, entre columnas resquebrajadas y frescos desvaídos, Gabriel y Azara levantaron un pequeño campamento. No había comodidades. No había lujos. Pero había calor. Había compañía. Esa noche, bajo un cielo tachonado de estrellas nuevas y desconocidas, encendieron un fuego. Se sentaron uno junto al otro, compartiendo un manto hecho de restos de uniforme y pedazos de tela rescatados de los escombros. Gabriel tomó la mano de Azara. Ella no se apartó. Durante largo tiempo, no dijeron nada. Solo miraban las llamas, escuchando el murmullo del viento, sintiendo el latido lento y firme de algo que estaba creciendo entre ellos, algo más fuerte que el odio, más verdadero que cualquier alianza forzada. Gabriel se inclinó hacia ella, despacio, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse si lo deseaba. Pero Azara no se movió. Cerró los ojos y dejó que sus labios se encontraran en un beso que no fue brutal como el primero, sino profundo, cálido, cargado de todo lo que no habían podido decir con palabras. Cuando se separaron, Azara apoyó su frente contra la de él, susurrando algo en su lengua natal, una promesa que Gabriel no entendió pero que sintió vibrar en su alma. No necesitaban entenderlo. No necesitaban más palabras. Al amanecer, comenzaron a trabajar. Reforzaron las paredes, crearon armas con los restos que encontraban, cazaron juntos. Día tras día, entre peligros y descubrimientos, su vínculo se fortaleció. No como guerreros, no como enemigos reconciliados, sino como compañeros de vida. El planeta, salvaje y peligroso, ya no parecía tan hostil. La selva que los había querido devorar ahora los rodeaba como una barrera viva. Las ruinas que habían sido testigos de su desesperación ahora eran los cimientos de su futuro. Y bajo el cielo siempre cambiante, Gabriel y Azara construyeron algo que no pertenecía a ningún imperio, a ningún ejército. Construyeron un hogar. Un día,
Cuando el viento trajo el eco lejano de una nave de rescate cruzando el cielo, Gabriel y Azara se miraron. Podrían irse. Podrían volver. Pero no querían. Aquí, en este rincón olvidado del universo, entre ruinas antiguas y cielos indomables, habían encontrado algo que ninguna guerra, ningún juramento, ninguna orden podría arrancarles jamás. Se tomaron de la mano, sonriendo por primera vez sin miedo, y dieron la espalda a la nave que cruzaba el horizonte. Este era su mundo ahora. Y en él, juntos, serían libres.